Bienvenidos al Bibliófilo. Una lectura nos lleva a otra, un tema nos inspira o nos estimula a investigar sobre ese tema y así sucesivamente. El día de hoy les traigo la historia de los judíos del historiador Flavio Josefo. Es ampliamente comentado y referenciado en las obras de novela histórica de Posteguillo, de Colin McCullough y de Robert Graves. Y es porque precisamente este autor nos va a comentar sobre la guerra de los judíos con todos sus antecedentes, desde la fundación, pasando por las guerras que tuvieron con Babilonia, Siria, con los romanos precisamente, hasta la destrucción de la ciudad y el templo de Jerusalén. Es importante tener en cuenta que dentro de la historia debe prestarse atención a quién la escribe y cuándo. Tal como lo mencionamos en ¿Qué es la historia?, de Edward Carr, el historiador va a destacar algunos aspectos, a resaltarlos, y casi como un novelista, la forma como los narra va a influir profundamente sobre lo que quiere destacar. Acompáñenme a estudiar la historia de la guerra de los judíos de Flavio Josefo. Como les decía, resulta muy ilustrativo el que se ha utilizado durante la época, porque precisamente nos va a hablar desde la fundación de Jerusalén y cómo todos los antecedentes van a desembocar sobre la guerra de los judíos que terminó el emperador Tito. Me gusta porque está relacionado y está muy bien comentado los antecedentes que conocí en la saga de Roma de Colin McCullough. En todos los intercambios de poder donde está participando César y Marco Antonio. Posteriormente veremos que el emperador Claudio, y allí está la obra de Robert Graves para reseñarlo, va a participar en el entramado político los descendientes de Herodes, en este caso de Herodes Agripa. Y finalmente, como en Posteguillo, en la historia de Trayano, la gran participación de los emperadores Vespasiano y Tito, cuando finalmente se concluye la guerra. La forma en que el autor nos narra la historia me recuerda mucho a Tito Livio, porque también nos presenta sueños, algunos prodigios o situaciones anormales pero destacables, y también los discursos, como los que nos presenta de Herodes, de Vespasiano y de Tito. También me gusta encontrar que nos narra hechos que también son resaltados en obras trágicas, como en la Orestiada de Esquilo, porque hay una referencia incluso al manejo del poder y cómo entre parientes y descendientes se da. Ya que en esta historia, como en todas las del poder, van a haber traiciones, mentiras, calumnias, y por supuesto también, al mejor estilo de la Guerra de Tronos, crímenes dentro de las familias. Asimismo, me parece importante destacar que en el manejo del poder siempre las disensiones internas van a ayudar al extranjero, como en este caso. Y cómo no resaltar este pasaje donde se muestra que todos los crímenes de los administradores romanos se tratan de ocultar con esas guerras internas, con esos desórdenes. Algo muy actual en Colombia, en donde la guerra interna con las guerrillas han encubierto muchos de los crímenes, los robos y la corrupción de los gobernantes. Nos dice así: y amansando algún tanto el ímpetu y el furor del pueblo, Sestio les dijo que él haría que Floro de allí en adelante les fuese más amigo, y volvióse a Antioquia. Acompañóle Floro hasta Cesarea, burlándose con 1000 mentiras y fingiendo con gran diligencia guerra contra los judíos, y amenazábalos con ella, porque sabía bastar aquello para encubrir sus maldades. Porque si los dejaba en paz, tenía por cierto que le acusarían delante de César. Pero si les procuraba revueltas con mayor mal, se libraría de la envidia y con mayor daño cubriría los pecados suyos y faltas menores.
De esta manera cada día acrecentaba las destrucciones y daños con el fin de hacer que la gente se rebelase contra el Imperio Romano. Me parece muy claro ese manejo maquiavélico que se hace del poder. Y más cuando los dominados, la gente del pueblo, no tienen una forma directa de expresar sus desavenencias ni ser creídos. Porque obviamente el César va a confiar más en sus administradores. Lo que también está en consonancia con este otro pasaje en el manejo del poder, en la dispersión de mentiras, algo que muchos políticos utilizan en la actualidad y que durante el reinado de Hitler se aprovechó en Alemania. Insistir sobre mentiras que terminan convirtiéndose en verdades. Nos dice así: Antípatro sobornaba siempre a algunos para que lo indujesen a hablar, porque sus mentiras tuviesen alguna buena ocasión y mejor entrada, y de esta manera, habiendo divulgado muchas cosas falsamente, bastase para dar crédito a todas, hallar que una fuese verdadera. Este aspecto es de gran importancia porque a lo largo de la historia humana es de gran relevancia poder demostrar qué es cierto y qué es falso. En la actualidad, con la gran apertura de medios de comunicación, a veces resulta difícil controlar qué es verdad y qué no con las fake news. Pero eso me hace pensar que todavía era más difícil en esa época donde los medios de comunicación estaban todavía más restringidos. ¿Cómo no destacar este aspecto fundamental de una administración maquiavélica? Aquí también lo vemos en otro pasaje, en donde la información, la comunicación es tan importante y asimismo durante la guerra los engaños. Dice así: teniendo pues Tito conocido ya el engaño, conoció también claramente que la misericordia y amistad daña en la guerra, y que la crueldad es menos engañada por la astucia, por lo cual, enojado por el engaño, mandaba con mayor diligencia usar de su ingenio contra la torre. Desde el Príncipe de Maquiavelo vemos que muchas veces el terror y la crueldad resultan efectivos para administrar a los súbditos. Obviamente se hace mucho mejor con el aprecio y el cariño, pero para construirlo se requiere tiempo y dedicación, mientras que el terror es mucho más efectivo y requiere únicamente crueldad. Ahora bien, en esta historia cobra gran importancia porque nos deja ver a un Flavio Josefo que, dominado por los romanos, empieza de alguna manera con un síndrome de Estocolmo a ensalzarlos. Constantemente está haciendo el panegírico y la exaltación de Vespasiano y Tito. Y puede que sí, son la época dorada del Imperio Romano y también muestran grandes cualidades, pero a través de esta historia me parece excesivo. Tanto así que se muestra un sesgo religioso en el cual hace hablar a los emperadores con expresiones propias de la religión y con su monoteísmo. Sucedíale a Vespasiano su fortuna en todas partes conforme a sus deseos, y viendo la mayor parte de las cosas inclinadas a su parte, comenzó a pensar que no había recibido la administración del imperio sin providencia de Dios, y que su justa suerte le había traído y hecho llegar a ser el príncipe mayor del universo. Si bien es cierto que Flavio Josefo de alguna manera profetizó que Vespasiano iba a llegar al imperio, a encumbrarse emperador, también es claro que en estas apuestas muchas veces se da que gana o que pierde. A él, por decirlo así, le pegó al pronóstico y se ganó la lotería, pero todo eso lo escribió posterior, de alguna manera mostrándonos que la historia se juzga es con los resultados. Y lo vemos en varias de las comparaciones que nos presenta entre los judíos, los germanos y los romanos. Porque desdeña las iniciativas de estos pueblos para emanciparse, pero porque después se vio que los romanos los sujetaron. Pero si no hubiera sido así, estaríamos encumbrando o ensalzando las iniciativas de estos pueblos que se rebelaron contra el imperio. Y únicamente para destacar ese sesgo, veamos este pasaje.
Los romanos, con su destreza y arte en el pelear, además de la fuerza y fortaleza que mostraron, y los judíos también, con ímpetu inmoderado y con ánimo desenfrenado, movido ya con desesperación. Los romanos tenían por capitán la vergüenza y empeño grande, y los judíos la necesidad que a ellos les forzaba. ¿Cómo no ver aquí esos sesgos en donde se muestra la fortaleza de un lado y la desesperación por otro? Pero todo eso, como les digo, se juzga después de los resultados. De alguna manera se puede decir que los historiadores tienen las cartas marcadas, porque cuando escriben después de que sucedieron los hechos, pueden hacerlo en consonancia con esos resultados. Y precisamente eso es lo que más choca en este escritor, que siendo judío, se entregó en los brazos de los romanos, pero no por eso tenía que ser tan servil, porque nos muestra toda la magnanimidad de los romanos y todas las desgracias, crímenes y tristezas de los judíos, pero minimiza en gran medida toda la crueldad romana, porque de verdad se puede justificar que los romanos fueron implacables con todos los pueblos. ¿Cómo no destacar la crueldad para con los vencidos en los juegos del circo y en la esclavitud? También me parece muy curioso encontrar que todo lo que Flavio Josefo hizo como caudillo militar, después se lo critica o parece no soportarlo en los otros líderes militares de los judíos. Por eso choca un poco su actitud servil ante los romanos. También resulta muy importante la descripción que hace de la religión judía, con todos sus sectas, los saduceos, los fariseos, destacando el fanatismo que existía entre los judíos. Importante también destacar que en ningún momento se menciona a Jesucristo, pero sí sectas con las costumbres y hábitos que nos describen en la Biblia. Finalmente, destaco la importancia de la lectura de la historia, y es porque hay muchas expresiones que se van construyendo y van quedando en la cultura, como por ejemplo cuando se hablaba de algunos gobernantes judíos como Anás, Simón, Juan, donde especialmente se destacaba su crueldad, de la misma forma como posteriormente se le achacó a Atila, que donde él ponía o donde su caballo dejaba su huella, no volvía a crecer nada en la tierra. Aquí también se nos presenta esa misma imagen. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean sobre la historia de la guerra de los judíos, a que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal y me acompañen en una próxima oportunidad. Gracias.